El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, esto es El algoritmo que sabía demasiado, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos en el entorno digital. Un saludo de Chema Valenzuela. El mundo evoluciona de forma vertiginosa, con nuevos avances que nos ayudan a ser más productivos y nos facilitan la vida. Términos como ChatGPT, 5G, Big Data o Internet de las Cosas ya forman parte de nuestro vocabulario y no podemos dejar de añadir nuevas palabras. Si nuestro yo de hace 10 años nos pudiera escuchar ahora, apenas nos entendería. Eso sí, por muy rápido que vaya la tecnología, lo que siempre deben garantizarse son nuestros derechos y libertades digitales. Para ello, no solo la ley tiene que adaptarse a los nuevos avances, también la tecnología debe desarrollarse sin poner en peligro nuestra dignidad y nuestra libertad. En este capítulo del algoritmo que sabía demasiado, vamos a hablar de todos estos temas con nuestros invitados, pero antes nos vamos como siempre al cine. Encendemos nuestro proyector para colarnos en la presentación de una gran corporación tecnológica conocida como El Círculo. Una peli en un minuto. En El Círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información. Por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. Circulistas, ¿os gusta compartir? Compartirlo es todo. Esta frase, que nos resulta más que familiar en plena era de las redes sociales, pertenece a la película de 2017, El Círculo. El Círculo es una empresa tecnológica que desafía los límites de la libertad y de la privacidad. Esta corporación considera que los derechos fundamentales son peligrosos porque permiten a la persona guardar sus secretos. La solución que ofrece es la transparencia, porque ¿hasta qué punto serías la mejor versión de ti mismo si te grabaran las 24 horas del día? Para contestar a esta pregunta, Mae, una empleada novata, acepta llevar una cámara con la que emitirá su vida en directo a millones de espectadores. La joven cede su libertad y con ello se hace cómplice de su propia opresión. El desarrollo de la tecnología debe garantizar, entre otros aspectos, la dignidad humana, los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, también debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad a la hora de proteger estos derechos. Pero ¿cómo? Vamos a averiguarlo de la mano de nuestros invitados de hoy. Mariluz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, y Agustín Baeza Díaz Moreno, consultor de Asuntos Públicos y Comunicación para startups y empresas tecnológicas. Luz, Agustín, bienvenidos al algoritmo que sabía demasiado. Muchas gracias, Chema. Hola, un placer. La protagonista del Círculo se siente fascinada por la tecnología. Y una vez que accede a una compañía como El Círculo, es capaz de ceder casi todo lo que es ella misma a esa empresa, ¿no? Estamos cerca de esto, ¿conocéis casos similares? Esto cuando se grabó era un futurible, pero se va acercando. ¿Cómo veis la situación? A mí lo que me sorprende de esta película, la película, que es del año, creo recordar, 2017 o 2018, está basada en una novela que es del año 2012 o 2013. Claro, hace 11 o 12 años, no sé si lo recordamos, eso que describe la novela y luego la película parece una distopía. Hoy en día, tecnológicamente hablando, ya no parece una distopía, sino que parece una cosa que incluso podemos ver en la realidad, algunos elementos que nos acercan a lo que es la película. Y por otro lado, también yo creo que lo que ha cambiado es un poco cómo se ven los ciudadanos o cómo se ven las personas ante este tipo de herramientas, ¿no? Es decir, eso hace 20 o 30 años, si tú tecnológicamente le hubieras dicho el tema de la privacidad o el tema de la transparencia, los ciudadanos se plantaban ante ello de una manera muy distinta a la que se ven ahora. No hace falta saber que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchísimas personas comparten su vida en Internet. No necesariamente a través de una manera tan radical como en la película, pero diariamente hay un montón de aplicaciones donde la gente está, bueno, estoy desayunando, estoy no sé qué. Esto no forma parte de una distopía, forma parte de la realidad de muchísimos ciudadanos. Sí, eso digamos que los estudiosos del tema lo llaman la
paradoja de la privacidad, porque por una parte todos estamos preocupados, y ahora volvemos a la película porque lo dice muy bien, todos estamos preocupados aparentemente por proteger nuestros datos, por nuestra privacidad, por nuestra intimidad, pero a la larga y en la vida real todos, como está diciendo Agustín, compartimos en mayor o menor medida nuestra visión, nuestra versión y nuestra propia imagen en las redes sociales, y esto se llama paradoja de la privacidad. Todos queremos tener privacidad, pero luego todos estamos voluntariamente y sin retribuir, y este es un tema que a mí me preocupa mucho, sin retribuir, estamos voluntariamente poniendo nuestros datos a la luz pública a través de las redes sociales. Pero hay una cosa que me gusta mucho de la película y que se ve muy bien en la película, que quién lo iba a decir, una película del 2017, que en España todavía no había ni siquiera una regulación en el 2017 de los derechos digitales, es decir, que esto viene de después. ¿Quién iba a decir que una película del 2017 pusiera encima de la mesa el panóptico de Betham o a Foucault, cuando dice que cuando estamos constantemente vigilados, y es una frase que utiliza ella también cuando le pillan que se ha ido en el kayak al medio del lago, que estando constantemente vigilados nosotros somos la mejor versión de nosotros mismos, es decir, que estamos actuando de una forma completamente ficticia. ¿Para qué? Para que el que nos está mirando crea que somos algo que no somos, y a mí esto me parece que va contra el derecho, contra la libertad de la persona, no le permite vivir en libertad y va contra lo más íntimo que tiene la persona, que es su forma de ser. Pero esta contradicción, el de soy la mejor versión de mí misma porque me están mirando y no necesito que me coarten con una regla porque yo me comporto como quieren que me comporte, pero al mismo tiempo el no ser consciente que estás perdiendo la libertad y que es tu dignidad y tu libertad humana lo que está en juego, sigue estando todos los días en el debate. Y para esto sirven los derechos fundamentales digitales, para que la gente se dé cuenta que esto es contrario a la libertad, contrario a la dignidad, y que ser la mejor versión de tú misma o de ti misma no es otra cosa que perder tu forma de ser y tu forma de ser libre. ¿Y qué podemos hacer para defendernos? Porque aquí hay dos líneas. Una, no solo en la película, sino en la vida real, y a propósito de lo que comentas, Luz, está la línea de la empresa que puede tener acceso a todos nuestros datos. Y aquí tenemos que ver en qué punto estamos hoy en ese sentido. Y está también ese punto que tiene que ver con la presión social y con la visión que uno tiene de uno mismo, que también acaba coartándose, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos en los dos ámbitos? A uno igual podemos llegar con la ley, al otro... Bueno, es que estamos ante, o sea, no me quiero poner muy metafísico, pero estamos ante el conflicto... Pongámonos metafísicos. Bueno, nos ponemos metafísicos. Entonces, no, cuando estaba hablando Luz de esto, ¿no? De cómo la gente... hay una cosa muy... Esto nos remite casi al teatro griego. Uh-huh. Es decir, el teatro no es ni más ni menos, mucha gente lo sabe, si tú pones en el suelo un círculo dibujado con una tiza, y te metes dentro y empiezas a hablar, tú ya piensas que estás en un escenario y estás haciendo un papel, te pones una máscara, que es un poco lo que con otras tecnologías mucho más desarrolladas, lo que hace la gente delante de una cámara en su casa o andando por la calle, ¿no? O sea que en el fondo, es decir, esta parte de la pérdida de libertad de la que hablaba Luz y de que la gente, esto de que quiere ser realmente sí misma, claro, tú eres tú mismo cuando estás delante del espejo en tu casa, recién levantado, con legañas, con dolor de cabeza y que te miras al espejo y te ves horrible. Pero automáticamente te maquillas y te pones delante de una cámara y dices, uy, qué guapo estoy, y tienes que actuar, tienes que hacer una actuación. Pero eso es una cosa. Respecto a lo que se puede hacer, claro, estamos en un conflicto porque, fijaos lo que nos ha pasado. En el origen de Internet, tal y como se pensaba por parte de la gente de los primeros techies, era una red distribuida, es decir, había un ambiente tecnolibertario, si me queréis, los hackers, que son, digamos, los que primero decían, bueno, es que era una forma de huida de la vigilancia del Estado. Eso es lo que era Internet en sus orígenes. Después, claro, cuando se empiezan a desarrollar los modelos, hay un proceso de mercantilización, vamos a decirlo así, que es donde está también el origen de todo esto. Hay un conflicto entre el modelo que ha acabado imponiéndose en toda Internet, que se llama, básicamente está basado en la extracción de datos para venderlo para empresas de publicidad o para generar productos y servicios con esa extracción masiva de datos, y entre, digamos, la propia acción, vamos a decir, del sector público, que es un poco el garante de garantía de los derechos, en este caso digitales, ese conflicto es inherente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero fijaos lo que nos ha pasado, hemos pasado de los tecnolibertarios del principio, pasando al marco regulatorio, y ahora hay una contrarrevolución.
de ese marco, o sea, vuelta a decir, de hecho se está esgrimiendo, todos somos conscientes de lo que está pasando en la actualidad, se está esgrimiendo que para garantizar la libertad de expresión hay que eliminar en parte la regulación del Estado. Esto es lo que se está planteando ahora mismo. Uh-huh. Con lo cual, es curioso, fijaos que vamos dando, ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, no es la primera vez que pasa, pero vamos haciendo como círculo. Hay una especie, por eso yo hablo muchas veces de esto del tecnosolucionismo en el que vivimos, que la tecnología casi se ha convertido en una suerte de religión que nos va a dar todo lo que, donde hay también pues reformas, contrarreformas, como ocurre en cualquier, digamos, fe, no voy a meterme en esa parte. Pero ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer, hay dos cosas, y yo creo que esto también tenemos que ser conscientes de ello. Hay un elemento individual, porque hablamos siempre de la acción colectiva. Hablamos siempre de qué puede hacer el Estado, cómo se puede regular, cómo se pueden defender a través de leyes y esto lógicamente es importante en sociedades democráticas. Pero se nos olvida cuando hablamos de derechos, también hay obligaciones. Y el ciudadano, yo desde mi punto de vista, creo que también tiene la obligación de formarse, tiene la obligación de ser consciente de lo que está pasando. Y si no sabe, ¿quién se lee? Una pregunta, ya le dejo a Luz que me estoy extendiendo. ¿Quién se lee los términos de las aplicaciones que tienes que aceptar cuando tú la descargas? Yo no conozco a nadie que lo haga, salvo los muy abogados y muy tal, que se ponen exquisitos. Nadie lo lee, la gente le da a aceptar porque lo que quiere es rápido empezar a utilizar. Pero hay que recomendar que se haga. Por supuesto, pero eso es un ejercicio individual, eso no es del Estado. Eso no es un ejercicio colectivo a través de una norma. También hay un ejercicio individual de saber el mundo en el que vives, las herramientas que utilizas y los riesgos inherentes y cómo tú mismo también te puedes defender tus propios derechos. Y esto, digamos, es un cambio también civilizatorio, porque la gente tiene, estos que están desde por la mañana retransmitiendo su día a día, probablemente no son conscientes o a lo mejor les da igual esto, que esto es otro debate. Sí, bueno, yo soy jurista. La gente que me conoce sabe que Luz Rodríguez es jurista y que se dedica al análisis y a la investigación en materia de derechos digitales y en protección de datos. Y como jurista que soy, yo también hago la partición que hace Agustín, es decir, aquí no es solamente todo es colectivo o poder público, sino también que tiene que ver con una primera versión individual de educación en esto que nos está sucediendo. Esto que nos está sucediendo no nos había sucedido antes. Es verdad que llevamos ya muchas revoluciones industriales y tecnológicas encima, pero no nos había sucedido antes que estamos o que podemos estar sometidos a una continua vigilancia porque la tecnología lo permite. Otra cosa es que se haga, pero la tecnología lo permite. Bueno, yo creo en la educación individual en valores, creo en la educación individual para todas las personas, en la consciencia de que esto puede suceder, en la consciencia de que efectivamente sucede y que, por lo tanto, individualmente cada una de las personas hagan lo posible por saber, por conocer y por ser conscientes también de lo que pasa en la red. No es algo que yo me esté inventando, es decir, en la legislación que no teníamos en el 2017, pero que ya tenemos desde el 2018 en una ley muy importante desde mi punto de vista, que es la ley de 2018 de protección de datos y derechos digitales fundamentales. En esa ley, uno de los elementos centrales es precisamente el derecho a la educación digital en valores constitucionales. ¿Por qué? Porque la red no puede ser ajena a los valores constitucionales y, por lo tanto, igual que se aprenden valores constitucionales en otro ámbito, se tienen que aprender valores constitucionales de la libertad, de la igualdad y, sobre todo, de la dignidad humana para que nuestros pequeños y pequeñas sepan lo que sucede en el mundo tecnológico, porque no lo han vivido antes y sepamos todo lo que sucede. Y luego a nivel colectivo, yo creo que lo individual es importante, pero no lo es todo. Yo creo que tenemos legislaciones importantes. Creo que la Unión Europea, en ese sentido, y con ella nuestro propio país, es un espacio donde hay conciencia de que esto puede suceder y hay legislación. Mejor o peor, pero hay legislación. Yo creo que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es un pilar fundamental para la protección de los datos, aunque tiene un punto débil. Lo apuntaba Agustín. Yo creo que el talón de Aquiles de todas las normas que tenemos sobre protección de datos, sobre privacidad, sobre intimidad, es el consentimiento. Porque efectivamente ese consentimiento informado, que es el que tenemos que dar para entrar en el acceso a todos los servicios de la red, es un consentimiento que no es informado. Es un consentimiento que yo no puedo informar de páginas y páginas y páginas de un metalenguaje que no comprendo, que no llego a comprender cada vez que quiero entrar a una aplicación y que además está
desde el punto de vista del marketing, está enfocado para que yo diga sí. No está enfocado para que yo me pare, sino que está enfocado para que yo diga sí. Entonces, bueno, el consentimiento hay que reforzarlo. Hay que encontrar una manera de que el consentimiento para acceder a la red no sea lo esencial para que capturen nuestros datos. Y luego yo soy de las que piensan que aparte de reforzar el consentimiento, deberíamos acabar de una vez con la cultura del free, con la cultura que viene del anarcocapitalismo inicial de la red. Es decir, entrar en la red no es free, entrar en la red no es gratis. Entrar en la red significa que estás pagando con megabytes de tus propios datos y que esos datos las empresas los monetizan y hacen fortunas con ellos. Entonces yo creo que si las personas fueran conscientes de esto, sería, por primera vez verían que algo está sucediendo cuando entran en la red. Y luego yo soy de las que piensan, y esto ya sé que es un elemento nuevo y que estamos intentando hablar, derechos digitales, protección de datos, dignidad de la persona y, oye, a lo mejor nos tenemos que plantear monetización de los datos personales, porque las empresas están haciendo billones de dólares con nuestros datos. No los vamos a vender el ADN, porque el ADN forma parte de algo que es intrínsecamente mío. Pero cada vez que yo digo dónde voy de viaje en vacaciones, les estoy vendiendo unos datos muy valiosos. Para ellos. Para la empresa para la que trabajo, que con eso puede ser más eficiente. ¿Por qué no nos sentamos a hablar de la monetización de los datos y pagan a las personas y pagan a los trabajadores que trabajan proveyendo de datos de una parte de los dividendos que se producen? A lo mejor si hiciéramos un paquete con todo esto, protección, normas de protección de educación, normas de protección de datos y monetización de algunos datos personales, a lo mejor todos nos pensábamos mejor si le seguíamos dando nuestros datos de forma, yo hablo de donando nuestros datos de forma realmente altruista a empresas que hacen billones y billones de dólares con los nuestros. Por acabar con este primer apartado, y yo creo que ha quedado bastante claro que el que no haya visto la película puede estar un poco perdido, pero por eso que le dé al pause y se va a la película y vuelva a escuchar lo que hemos dicho. Hay una cosa que sucede en la película y que también ha sucedido en cierto modo en la realidad. Sucede que, al hilo de lo que comentabas, Luz, es que al final, para el usuario, es muy cómodo tener todas las soluciones, todos los huevos en la misma cesta, independientemente de las compañías que haya detrás. Vemos una pantalla, un chaval de 14 años ve una pantalla y el marketing hace que ya le hemos dado el sí. Ya es muy tarde, ya le hemos dado al sí. ¿Cómo podemos defendernos de esos derechos que hemos cedido de algún modo ya? O sea, ¿con qué recomendáis que se haga, aunque sea a posteriori? Porque en muchos casos ya es a posteriori. Si los datos son nuestros, aquí hay una mujer que se apellida Purtrova, que trabajaba ya en este tema desde el año 2011, es decir, no es de antes de ayer. Ella dice, la propiedad de los datos es el mecanismo más robusto para protegerlos, ¿no? Bueno, pero más allá de las dinámicas sobre estos derechos que andamos estudiando unos y otros, el propio Reglamento General de Protección de Datos y nuestra ley dice que los datos deben ser capturados para un propósito. Si no se cumple ese propósito, lo dice expresamente, es uno de los principios esenciales de la protección de datos. Los datos se capturan para un propósito. Y además existe otro principio que es el de la minimización de los datos. Y solamente se puede capturar la mínima parte de los datos que sea imprescindible para ese propósito. ¿Esto qué significa llevado a la vida nuestra, normal y corriente? Significa que si los datos se utilizan para elementos o para fines que no son los de la captura, nosotros podemos pedir como ciudadanos que no utilicen nuestros datos. Es decir, nosotros tenemos unos derechos que apenas conocemos, pero que existen. Entonces, sería bueno, y este es el valor de los derechos digitales, realmente el valor de los derechos digitales, sería bueno que conociéramos nuestros derechos para poder ejercer nuestros derechos. Porque el problema que hay es que hoy tenemos sobre todo los europeos, tenemos una legislación protectora y muy sofisticada, a veces demasiado sofisticada, que nos protege, que está basada en los derechos digitales, pero que no sabemos ejercer porque a veces ni siquiera lo conocemos. Entonces, claro que nos han capturado los datos porque nosotros hemos dicho sí, pero claro que mis datos que capturaron para un propósito no pueden ir a otro propósito y yo le puedo decir a la empresa, perdón, en la cadena de valor de los datos yo tengo derechos y por lo tanto usted no puede utilizar mis datos para algo que yo no consentí. Pues yo estoy de acuerdo con Luz,
Pero ahora voy a introducir un elemento un poco más pesimista. Es decir, el problema es los elementos, el coste del control de todas esas normas. Es decir, ¿quién asume todo ese coste? Porque claro, todos los que hemos estado en este tipo, trabajando en las normas estas, todo lo que ha venido de la Unión Europea, el Reglamento de Protección de Datos, la Digital Services Act, la Digital Market Act, la Data Act, hay tantas Act que ya no sabemos, es decir, que los propios juristas, son centenares y centenares de páginas que los propios juristas, incluso la propia interpretación de esas normas a veces no es sencilla entre los propios juristas, con lo cual imagínate un ciudadano de a pie que no es jurista, se pierde. Entonces, claro, por eso digo, la dimensión individual yo creo que cobra, que es un poco también lo que decía Luz, cobra, es decir, oye, si yo considero que esto es un tema relevante, que mis datos, yo quiero saber qué hacen con mis datos, tú tienes mecanismos incluso individuales. Por ejemplo, tú puedes pedir a la empresa que les has dado tus datos, oiga, deme una información de cómo está utilizando sus datos. Tienes derecho a que te la dé la empresa o la organización. ¿Eso lo hace No, honestamente yo creo que no lo hace casi nadie. Bueno, porque eso es un ejercicio individual. Y luego está el elemento del control a nivel colectivo, es decir, a nivel gubernamental, que es donde hay unas obligaciones que tienen que cumplir todas las empresas en función del tamaño, en función del número de usuarios, etcétera, etcétera, a nivel europeo. Pero desde mi punto de vista esos controles son cada vez más complejos. Es decir, por ejemplo, incluso las multas no están sirviendo para resolver ese problema. Ahí es donde iba yo. Pero claro. Una cosa que sería bien eficiente en esto que tú estás diciendo, la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué conocemos a la Agencia Española de Protección de Datos y a las europeas? Porque pone multas. Acabamos de ver que ha puesto una multa de 200, no sé si ha sido 200.000 euros a una empresa porque estaba utilizando datos biométricos para el registro horario. Ahora mismo. Sí. ¿Por qué conocemos a la Agencia Española de Protección de Datos? Por las multas que pone. ¿Por qué no conocemos a la Agencia Española de Protección de Datos, que por cierto es la autoridad nacional en esta materia, con un mensaje más pedagógico para la ciudadanía? Porque tú dices muy bien, el derecho de acceso está ahí, pero yo he intentado con 5 trabajadores, 5, que ejercieran su derecho de acceso y me han dicho los 5 que no. ¿Por qué no? Porque tienen miedo. Primero porque no lo conocen y después porque tienen miedo. Entonces, es verdad lo que tú dices, el coste es altísimo, pero tenemos los instrumentos. El problema es que a veces los instrumentos los utilizamos solamente para una función y no para otra. Para mí, la Agencia Española de Protección de Datos quizá debería tener una función pedagógica que hoy no tiene. Completamente de acuerdo. Y es complicada. No pensemos que esto es sencillo. Yo insisto, hay que ser optimista. O se pueden hacer cosas muchas, pero también estamos hablando de unos elementos conceptuales complejos. Es decir, y además, porque además luego los ciudadanos, es decir, que esto es una cosa también metafísica, pensamos que todos somos muy racionales y no es verdad, la gente es mucho más irracional. Yo, el primero, pensamos más con las tripas, no es tan sencillo articular elementos racionales para que tú tomes decisiones más racionales. La gente muchas veces, estoy acordando, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa esta, que era una startup internacional, que por ejemplo regalaba bitcoins si tú les dabas los iris de los ojos. Y lo tuvieron que cerrar porque literalmente en todos los centros comerciales había allí un puesto de señores que llegaban allí y los chicos jóvenes encantados, oye, pues si me dan... Y las personas vulnerables. Y las personas vulnerables, claro, pero porque esto es un problema, es decir, y luego hay un elemento, claro, el sistema que, insisto, que ha sido exitoso, que no digo que sea ni bueno ni malo, digo que ha sido exitoso, es el de empresas que coleccionan datos y a cambio te dan servicios. Claro, que decía Luz, gratuitos, sí, de buenísima calidad. Que esto es otro problema. Es decir, no quiero decir nombres de ninguna empresa, pero cuando tú te pones a ver servicios de correo electrónico, ¿cuál es el de mejor calidad? El que pues esto es lo que estoy diciendo. Es decir, que el problema alternativo, es decir, hay un elemento siempre que los economistas, aunque yo soy un economista extraño, heterodoxo, que odia el Excel, como digo yo, medio en broma, el coste de oportunidad cuenta y mucho. Y a veces modificar tu línea lógica con el que tú actúas en el día a día te altera los márgenes de tu utilidad. Y tú dices, bueno, vale, esto sería lo correcto, lo más racional, lo más responsable, pero hay un coste de oportunidad en el cambio. Y esto a veces también se nos olvida. Pues vamos a hacer una pausa precisamente para ver cómo hemos llegado hasta aquí, bastante al hilo de cosas que habéis comentado. Vamos a conocer a un niño prodigio que en vez de aspirar a hacerse rico en el origen de Internet, decidió ir por otro camino. Y vamos a ver cómo compara con lo que tenemos ahora. Cuando la realidad supera la ficción. Cuando tenía 2 o 3 años, Bob le mostró un ordenador y se volvió loco con ello.
La voz infantil que acabamos de escuchar pertenece a una persona a la que le debemos mucho, aunque es probable que no seamos conscientes de ello. Se trata de Aaron Swartz, protagonista del documental Aaron Swartz, el chico de Internet. En su joven pero intensa vida, este joven prodigio creó la primera versión del sistema RSS. Fue uno de los arquitectos de Creative Commons y jugó un papel importante en la creación del sitio web de noticias Reddit, entre otros muchos logros. A Swartz le apasionaba la defensa de la libertad de información y conocimiento en la red y pronto destacó como activista. Entre sus acciones se incluye la creación de Demand Progress, un grupo de presión para hacer de Internet un lugar más libre y abierto. En 2011, Swartz fue arrestado bajo varios cargos de piratería informática por conectar una computadora a las redes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y descargar y difundir millones de artículos científicos. El joven se enfrentaba a una condena de 35 años de prisión y una multa millonaria, pero se declaró inocente y rechazó llegar a un acuerdo. Antes de que comenzara el juicio, se quitó la vida. Tenía 26 años. Aaron Swartz, en su cabeza estaba luchando a favor de la libertad de información y del conocimiento en las redes de un modo súper abierto. Se dedicaba sobre todo al conocimiento académico y científico. Era la utopía del principio de algunos cuando hablábamos del entorno digital y que hemos perdido por el camino. O sea, ¿qué ha sido bueno que hayamos perdido incluso para nuestros derechos y qué ha sido lo peor? Bueno, estos casos son muy peculiares también, de que supongo que, aunque todos tenemos la imagen, no sé si os pasa a vosotros, pero todos tenemos la imagen de los grandes programadores y los hackers, que son normalmente hombres, y lo son de verdad, no solamente en las películas. La mayoría de la programación en este momento la hacen los varones, lo que tiene que ver mucho con algunos elementos de sesgo de los algoritmos, pero de eso podemos hablar en otro momento, frente a las mujeres. Son normalmente hombres jóvenes con una capucha que se ponen por encima. Esta es un poco la imagen que tenemos en las películas de estas personas. Yo creo que esto va mucho en el talante personal, pero ahora por bajar un poco, por aterrizarlo. Claro, no podemos pensar, y esto lo hemos visto en algunas redes sociales, que parecía que eran espacios públicos, parecía que eran las plazas públicas, donde todos ejercíamos nuestro derecho, a veces a la imagen, a veces a la pataleta y a veces a la ira, y nos hemos dado cuenta que no lo son, que son espacios privados, protegidos, por lo tanto, nos guste más o nos guste menos, por la propiedad privada, porque son empresas privadas protegidas por la propiedad privada, y que por lo tanto uno, ni siendo el mejor hacker del mundo ni el peor, se puede saltar algo que está organizado de esta forma, una propiedad privada que tiene sus datos privados, probablemente encriptados, y que tiene y por lo tanto tiene derecho a preservar ese capital, a veces intangible, que son los datos, frente a estos chavales que me parece muy bien, que sean muy buenos hackers, pero las reglas son para todos, incluido para los hackers. Pero lo que yo saco aquí en conclusión es que cuando estamos mirando las redes sociales, que no estamos hablando de foros públicos, no estamos hablando de plazas públicas, sino que son foros privados, plazas privadas protegidas por el derecho a la propiedad. Pero eso no significa, y volvemos a los derechos digitales, eso no significa que sean ajenas a los derechos, que no se deban cumplir dentro de ellas los derechos digitales. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo sabemos que los derechos fundamentales, y los derechos digitales no dejan de ser, aunque les llamemos así, los derechos fundamentales de las personas ejercidos en entornos digitales, que los derechos fundamentales entran con la persona y están con la persona allá donde esté la persona. Entonces, que por mucho que sean empresas privadas, por mucho que sean foros privados, los derechos fundamentales de las personas deben ser respetados, porque ni una red, ni una net, ni un algoritmo, ni un elemento o tecnología, por muy avanzado que esté, está sustraído al cumplimiento de los derechos fundamentales, en este caso, si estamos hablando de nuestro país, que marca la Constitución. Estoy completamente de acuerdo, pero fijaos, si empezamos con los detalles, empezamos a tener algunas dudas sobre esto. Por ejemplo, ¿yo tengo derecho a tener una cuenta en una red social gigantesca si los propietarios de esa cuenta me la quitan? Pregunta, siendo una red privada, por supuesto, si no estamos hablando de derechos de ciudadanía, estamos hablando de esto ha pasado, esto es la típica queja de... Tiene mucho que ver con el derecho de admisión. Claro, es que lleva razón Luz. Claro, es que, por ejemplo, si estamos hablando de los
¿Cuál es el problema? Que las redes sociales, porque ese ha sido el modelo exitoso de Internet, las grandes redes sociales que todos hemos conocido, Facebook, Twitter, que ahora se llama X, etcétera, Instagram, etcétera, claro, son redes privadas, son empresas privadas, pero se han convertido, curiosamente, en los ágoras públicos. Y este es el problema también, volvemos al problema. Porque no hay... Porque lo mezclamos. Claro, pero lo que quiero decir es que hay gente, por ejemplo, que considera que, imagínate que tú violas unos términos de condición, no sé cuánto. No, es que me han quitado la cuenta de Twitter. Y toda la gente, yo tengo derecho. Bueno, usted no tiene derecho a tener una cuenta de Twitter. Usted tiene derecho a que le traten como un ciudadano. Twitter también, como una empresa que es y está en este territorio. Pero no tiene derecho a tener una cuenta de Twitter ni de Facebook. Cuidado con esto. Es decir, que también hay gente que lo digo también. Luego hay un segundo elemento que nos has preguntado, por volver un poco también a tu pregunta, ¿no? Por el tema del muchacho que cuenta la historia del documental. Cuando hablamos, evidentemente, Internet, el inicio de Internet, yo lo he dicho antes, era muy tecnolibertario en ese sentido, ¿no? Una red distribuida de conocimiento. Anarcocapitalista, más bien. Claro, no, pero en sus orígenes, el origen del todo, que además estaba en la famosa ARPANET de universidades norteamericanas, etcétera, etcétera, pero los primeros técnicos que lo desarrollaron pensaban decir, por fin vamos a tener un ciberespacio. Se hablaba de República Independiente del Ciberespacio, recordemos. Esto es una expresión que suena muy viejuna, pero es como se llamaba esto. Se hablaba de conocimiento distribuido en el que todo el mundo iba a tener acceso a toda la información por primera vez en la historia. Lo que ha cambiado Internet, que esto es también un poco metafísico, es que se ha acabado la intermediación que había antes. Tú antes, para conseguir una información, por ejemplo, científica, Luz, que es académica, lo sabe, pues tú tenías que pasar una serie de pasos para poder llegar al conocimiento real de un artículo, por ejemplo, científico, mientras que ahora eso está disponible, teóricamente, si se sube. No es que no se den esos pasos, es que se dan en décimas de segundo. Exacto. Hay un intermediario. Exacto. Bueno, pero hay un intermediario que en teoría, si subiéramos todo el conocimiento a Internet que existe en la humanidad, si todo el conocimiento que ha acumulado la humanidad a lo largo se subiera automáticamente, estuviera a libre disposición de cualquier ciudadano, que es un poco la utopía de esos primeros tecnolibertarios, sería maravilloso. ¿Cuál es el problema? Que luego se ha desarrollado un modelo de Internet completamente diferente, donde las cosas ya no son exactamente así. Y, por cierto, tenemos otro problema. ¿Qué nos está pasando con la desinformación? Eso quiere decir, mucha gente está haciendo caso a un artículo médico que dice que si yo me tomo un vaso de lejía, me lo estoy inventando, y la gente se está autoenvenenando, y eso es claro, eso es el acceso a conocimiento por parte de muchos. El problema de la desintermediación, por un lado, nos da más libertad, por un lado tenemos más transparencia, tenemos acceso a mucho más conocimiento, pero al mismo tiempo estamos, entre comillas, solos ante el peligro, porque cualquier ciudadano se mete en su pantalla y dice, voy a ver cómo puedo adelgazar yo solo, que los médicos me tienen harto, que no me hacen caso. Esto, no lo digo así muy a lo bruto, pero ¿y esto cómo lo resolvemos? Cierto. Porque lo que nos está pasando, y este es el problema de la desinformación, el problema, no voy a hablar de bulos, no voy a hablar de un montón de cosas, es decir, y con la inteligencia artificial que no sé si hablaremos ahora después, ya ni te cuento lo que va a ser esto. Pero Agustín, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar junto a esto que tú estás diciendo poner ejemplos de tecnología que ayuden a la gente. Por ejemplo, eso es cómo los protegemos, qué herramientas tenemos para proteger. Bueno, yo ya sabéis, soy jurista, pero además de jurista llevo trabajando unos años en esto. Hay un niño pequeño en Valencia, que creo que es en Valencia, donde vi la noticia, que le pusieron un exoesqueleto y pudo volver a andar. No, bueno, esto es importante. Quiero decir que yo que estudio tecnología, estudio los riesgos de las tecnologías y hablo de los derechos como un elemento central para evitar los riesgos, también hay hechos tecnológicos que nosotros debemos también. Que tú tienes razón en lo que tú estás diciendo, que la red no es lo que fue, que la red que iba a ser la democracia del conocimiento, al final ha sido la desintermediación, y entonces efectivamente yo puedo acceder a unas pastillas que realmente lo que me hacen es que me alteran el ritmo cardíaco y me llevan al hospital. Todo eso es verdad, pero al mismo tiempo hay unos elementos de la tecnología que yo creo que debemos balancear, ¿no? Y cuando yo vi a aquel niño que anduvo por primera vez porque le habían puesto un exoesqueleto, o cuando por ejemplo,
Ya no hay hombres y mujeres, eran hombres fundamentalmente, que entraban en los túneles para ver dónde estaban las grietas o hombres, que también eran fundamentalmente hombres, que entraban en los cubos de empresa, de Repsol, yo me acuerdo cuando llegué a Ciudad Real, que cuando ya había la parada entraban señores que entraban a limpiar. Ahora todo lo hace la tecnología y nos hemos evitado algunos trabajos muy penosos, algunos elementos muy, muy problemáticos. Es decir, que creo que, no sé, o sea, yo combato los riesgos que produce la tecnología o los desafíos, pero por otra parte también creo que esa desintermediación le permite a mis alumnos que antes, para llegar al conocimiento, pondré un ejemplo. Yo antes, para saber que salía una sentencia sobre plataformas digitales en Estados Unidos, podían pasar 4 años porque había leído un libro que venía de otro libro. Ahora sale una sentencia sobre plataformas digitales en California y a los 10 segundos está en mi red social. Entonces, vamos a jugar con estos dos elementos de todo lo negativo y los riesgos que produce, pero al mismo tiempo balancearlos con algunos elementos en positivo que los ciudadanos, como tú decías, además lo decías antes tú, muy bien perciben y por eso les sigue gustando esto de la tecnología. Por ir cerrando, y al hilo de lo que comentas, Luz, pongamos sobre la mesa ejemplos en los que se hace bien, en los que cedemos a veces nuestro dato, el dato se gestiona adecuadamente y el servicio que recibimos tiene sentido. Bueno, hay muchísimos, lo que decía Luz, es decir, claro, yo siempre hablo porque yo todas las herramientas, mi forma de expresarlo, estos son hachas de piedra digitales. El hacha de piedra sirvió a nuestros antepasados para diseccionar los animales que cazaban y poder comer y partir ramas, etcétera, pero también servía para agredirse entre ellos. O sea, tenían un doble uso. Entonces, claro, es decir, hay un equilibrio entre las posibilidades tecnológicas. Es decir, vivimos en sociedades opulentas, donde la esperanza de vida ha alcanzado unos niveles tremendos, donde la mayoría de la gente, a diferencia no ya de nuestros ancestros, nuestros padres y nuestros abuelos, imagínate cómo vivían, ¿no? Es decir, el bienestar en general ha ido creciendo, aunque haya todavía zonas del mundo donde hay problemas, pero es decir, hay menos personas que pasan en el mundo y eso en buena medida ha sido gracias a la tecnología. Y hay elementos, por ejemplo, yo creo que por lo que va a pasar en los próximos 10 años, la revolución que va a haber en materia de lo que se conoce como medicina personalizada, gracias a la tecnología, vamos a ver cosas que nos parecen ciencia ficción. En cuanto a capacidad de por qué, porque te va a permitir generar todo tipo de prescripciones médicas, no para un conjunto de personas que compartimos una enfermedad, sino para ti individualmente, ¿no? Esto, por ejemplo, para mí va a ser tremendo. Es decir, esto de los esqueletos. Yo esto siempre digo, cuando seamos mayores, yo espero que todos tengamos acceso a un exoesqueleto para que no nos pase como nos pasa a nuestros padres mayores, que son tan longevos que acaban teniendo problemas de poderse mover por sí mismos porque han llegado a un nivel de longevidad que es la primera generación que está llegando de manera masiva hasta los 90 y hasta incluso los 100 años, ¿no? Bueno, la propia longevidad vital, esto es una cosa que parece ciencia ficción, pero parece que va a ser posible. Es decir, hay unos elementos que ya hoy en día no hace falta irse al futuro, que están ocurriendo ya y que afectan al bienestar de las personas. Es decir, lo que dices, el acceso al conocimiento, aunque sea, digamos, todavía ciertamente mediatizado y no como se pensaba, es factible gracias a eso. Claro, eso también, como se suele decir en estos casos, un gran poder también exige una gran responsabilidad. Spiderman. Luz. Pues por ese camino, es decir, miles de datos de diagnósticos médicos están ayudando a los médicos a hacer unos diagnósticos muchísimo más certeros y muchísimos más seguros, precisamente porque tienen millones de datos a su disposición. El conocimiento científico se ha hecho mucho más accesible de lo que fue nunca a través de la red. Es más, si no está en la red, se propicia además por parte de los científicos que esté en la red, y de hecho uno de los criterios para evaluación de la ciencia es que publiques en abierto y que tenga la comunidad que sostiene económicamente tu investigación pueda acceder también a ella a través de la red. Pero voy a bajar un poquito más. Hay algunas ciudades donde los datos que se capturan del metro, del tráfico, permiten muchas mejoras en relación con cómo hay que ordenar la ciudad o cómo hay que ordenar el tráfico. Datos que se toman sobre lluvia, no lluvia, tiempo, no tiempo, ayudan a prevenir grandes desgracias meteorológicas o por lo menos a avisar de que esas se están produciendo.
Entonces, con la utilización de datos, con la utilización también de algoritmos, con la utilización de máquina, lo que llaman las máquinas, se pueden hacer grandes cosas. El problema es que no se puede hacer todo lo que se quiera hacer. Y yo aquí siempre digo, los que me conocen, saben que siempre digo que lo tecnológicamente posible no tiene por qué ser deseable socialmente. Y ahí es donde hay que poner el punto. Hay muchas cosas que hoy son tecnológicamente posibles. Pero ¿queremos tener el cielo lleno de drones controlando todo y que el tráfico, en vez de estar en la carretera, esté en el cielo lleno de drones? ¿O queremos decir algo en relación con cuál es el desarrollo de la tecnología? Entonces, yo creo que la tecnología produce efectos muy positivos para la vida de los ciudadanos, pero tiene muchos riesgos, y este sí que es un gran debate que tenemos que darnos como sociedad, y sobre todo teniendo en cuenta que no todo lo tecnológicamente posible, y hoy podemos hacer muchas cosas, es socialmente deseable. Entonces pongamos esos dos filtros. Cuando miremos la tecnología, yo no soy de las que piensan, no es buena ni mala, es en función de cómo estoy un poco caricaturizando, pero no es buena ni mala, es en función de cómo se utilice. No. Vamos a pensar, produce beneficios y también tiene riesgos. Hay cosas que se pueden hacer tecnológicamente que no deseamos como sociedad. Vamos a abrir el gran debate sobre qué queremos. Pues abriendo este debate nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Luz Rodríguez y Agustín Baeza, por acompañarnos en el algoritmo que sabía demasiado. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hemos aprendido todos un montón, seguro. Ahora nos queda poner todo lo aprendido en marcha, ¿no? Ejercerlo. Antes de irnos, vamos a recordar unas cuantas cosas importantes. Tus derechos en el mundo analógico también lo son en el mundo digital. La Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales y la Constitución española, entre otros, se aplican también en los entornos digitales. En España, estos derechos están recogidos y regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Además, desde 2021 contamos con la Carta de Derechos Digitales. Este documento no posee carácter normativo, sin embargo, es un marco de referencia que garantiza nuestros derechos en un mundo donde la tecnología avanza más rápido que las leyes. Si tus derechos digitales han sido vulnerados, acude a la Agencia Española de Protección de Datos y denuncia tu caso. Y hasta aquí este episodio del algoritmo que sabía demasiado. Os recordamos que este podcast forma parte de un convenio entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la Fundación Hermes, para seguir impulsando la Carta de Derechos Digitales. Además, todo esto es posible gracias al apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation de la Unión Europea. Si quieres disfrutar de más capítulos, puedes seguirnos en tu plataforma preferida. Búscanos y síguenos. Nosotros nos despedimos, pero vamos a dejar que sea una frase extraída del documental sobre Aaron Swartz la que cierre el programa. Hasta el próximo capítulo. Y si no tenemos acceso al conocimiento, la persona que podría solucionar determinados problemas quizá no dé nunca con la respuesta.